de portadoras que se utilizan en la modulación angular y dijimos que había una portadora sin modular, que es la expresión antes del proceso de la forma A coseno de omega ct. Luego tenemos una portadora modulada en frecuencia, una portadora modulada en fase, eso ya lo tenemos. Una portadora para el caso particular de cuando el mensaje es un tono, sí, está bien, adelante. Cuando el mensaje es un tono de audio, perdón, un tono de audio simple, y entonces encontramos una expresión de portadora, sí, donde aparecen las funciones Bessel, que son las que dieron pie a la solicitud de conseguir las tablas y las curvas. Al ratito, jóvenes, que avancemos un poco y que definamos el índice de modulación, les voy a pedir que me muestren sus tablas y sus curvas cuando les pase lista, porque las vamos a empezar a utilizar si son tan amables, ¿sí? Bueno, pues entonces arrancamos con este asunto. Si llegan algunos, pues ya fuera de tiempo, pues bueno, cuando se pueda los dejo entrar para que no nos interrumpan la clase, jóvenes, ¿sí? Esto ya lo tenemos, ¿eh? Son nuestras 5 portadoras, las que mencionaba: portadora sin modular, portadora de FM, de PM y portadora de FM caso particular, donde el mensaje es B coseno de omega MT. Y aquí en esta sumatoria aparecen las funciones Bessel, JN función del índice. ¿Ah? Ahorita lo vamos a ver, jóvenes, que en el caso de las tablas que les refería del libro, ahí la función, la variable dependiente es una X, ¿sí? Es JN de X. Esa X la vamos a cambiar nosotros por el índice de modulación, ¿de acuerdo? Bueno, habíamos dicho que cuando en esta sumatoria el valor de n se hace igual a 0, nos queda lo que se conoce como portadora dentro de la onda modulada, que es esta expresión, que también ya la tenemos, ¿de acuerdo? Y que cuando n vale 1 y menos 1, corresponde a las bandas de primer orden, o 2 y menos 2 a las bandas de segundo orden, son bandas laterales, ¿de acuerdo? No se les olvide, si n vale 0, estamos hablando de la portadora dentro de la onda modulada. Si n vale 5 y menos 5, estamos hablando de las bandas laterales de quinto orden. ¿De acuerdo? Bueno, les hice una listita, jóvenes, con todos los parámetros que vamos a manejar, pues porque me gustaría que las leyeran y las mencionaran, ¿no? Para que no me digan W, no, omega, ¿sí? Entonces, vamos a ir definiendo cada una de estas expresiones. ¿Las quieren agregar si son tan amables?
Bueno, entonces la forma de referirnos a los términos, recuerden, las estamos denominando como parámetros fundamentales. Omega C es la frecuencia de portadora. En estas aplicaciones la vamos a mencionar como frecuencia central. Omega I minúscula, la I, porque abajo hay otra omega I mayúscula. Entonces, omega I frecuencia instantánea. ¿Recuerdan? Dijimos que es una frecuencia cambiante en el tiempo. Adelante se las defino como la rapidez de cambio del argumento de la onda modulada con respecto al tiempo. Pero bueno, por lo pronto, omega I es una frecuencia que está cambiando permanentemente en términos del mensaje o de la derivada del mensaje, según sea FM o PM. Ujú. Delta omega, desviación de frecuencia, es un cambio gradual, o sea, delta omega está cambiando según el tiempo que le asignemos al mensaje. Y delta omega máxima es el cambio total, ¿sí? Es la desviación máxima y esto ocurre cuando el tiempo es tal que el mensaje asume su valor máximo, el valor pico, la B grande, ¿sí? Luego, omega S, la omega S, frecuencia superior. Todas estas omegas jóvenes se da en radianes sobre segundo, con su equivalencia en hertz. Recuerden que omega es 2pi por f, ¿no? Así es que luego viene omega i, que es la frecuencia inferior. ¿Se acuerdan del ejemplito que les ponía ayer de una frecuencia central, omega c, de 88.1 megahertz? La frecuencia superior sería 88.2 megahertz y la frecuencia inferior sería 88 megahertz. ¿Cuánto le sumamos a 88.1 para irnos a 88.2? 0.1 megas. Esa es la desviación máxima de frecuencia. Pero para llegar de 88.1 a 88.2, pues fuimos avanzando de manera paulatina. No sé, se me ocurre mencionar 88.11, punto 12, punto 13, así, hasta llegar a 88.2. Bueno, la desviación de frecuencia es ese barrido que hacemos desde la frecuencia central hasta la superior o desde la frecuencia central hasta la inferior. Lo mismo que nos desplazamos a la derecha es lo que nos desplazamos hacia la izquierda. Bueno, cuando llegamos al tope, o sea, a la desviación máxima, es cuando ya decimos que vale 0.1 megas o 100 kilohertz, como le quieran llamar. La omega S, jóvenes, es la frecuencia superior, es el 88.2 y la frecuencia inferior es la del lado izquierdo, 88 megas y la central 88.1. Entonces hacemos un barrido desde 88, así paulatino, hasta llegar a 88.1 y le seguimos hasta 88.2. Bueno, hay un parámetro que se llama delta phi máxima, o sea, la fase se mide en radianes. Entonces, esta desviación de fase, sí, proviene del producto de la constante de modulación por la amplitud máxima del mensaje. Miren ustedes, cuando propusimos un caso particular, quedamos que la desviación de frecuencia máxima era el producto de la constante KF por la amplitud del mensaje. Pero si es de fase modulada, es la constante por la amplitud del mensaje por omega m. Esto es desviación máxima de frecuencia. Pues al término Kp por B, solo en PM, se le llama delta phi. Es esta que les estaba diciendo acá. Es la delta phi máxima. Es la constante de modulación en fase Kp por la amplitud del mensaje. Bueno, y aquí aparece ya la estrella de todo esto, que es el índice de modulación, MF.
El índice de modulación, jóvenes, habíamos mencionado que en estas técnicas sí puede ser superior a la unidad. Comparando con lo que dijimos en AM, ahí dijimos que el índice de modulación tenía que ser menor o igual a la unidad. Y entonces, que si la onda tenía un índice de 1, su porcentaje de modulación era del 100%. Si tenía un valor inferior a 1, su porcentaje de modulación era menor al 100%. Ujú. Bueno, ¿cómo sacábamos ese porcentaje? Multiplicábamos el índice por 100. Bueno, en el caso de FM y PM, el índice se obtiene relacionando valores de frecuencia, porque aquí la información está contenida en los cambios de la frecuencia, en las dos, ¿eh? En FM y en PM. Nada más que recuerden que en FM la frecuencia instantánea depende del mensaje y en PM de la derivada del mensaje. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a relacionar es dos valores de frecuencia: la desviación máxima de frecuencia y la frecuencia del mensaje. Pero a continuación lo vamos a definir. Ancho de banda, este sí se llama W, jóvenes. Después de 3 meses de duro y duro y duro con omega, pues no me vayan a salir con que omega, ¿no? O sea, el ancho de banda es W. Recuerden que esto va también en radianes sobre segundo. El índice de modulación no tiene unidades, porque vamos a relacionar radianes sobre segundo y radianes sobre segundo. Se cancelan las unidades. O hertz sobre hertz, como quieran. Ajá. Lo único, todos los parámetros fundamentales son radianes sobre segundo. El único que cambia es delta phi, que son simplemente radianes. Ajá. Fase. Y ahora sí vamos a definir cada una de ellas, pues para que tengan ahí el concepto. Yo les sugiero, jóvenes, que lo digan, lo lean, lo mencionen en voz alta, para que después no me digan, ¿cómo se dice? La de esa, ese como triangulito, ¿sí? Por favor, ¿sí? Bueno, empezamos. Profe, dice un compañero que si lo deja pasar, por favor. Bueno, sí, de acuerdo, gracias. Ay, caray. Ahora sí. Bien, gracias. Así. Jóvenes, no sé si están de acuerdo o conscientes de que el próximo lunes, que es día 15, resultó día no hábil. Es decir, se corrió la celebración del 20 de noviembre para el día 15. Entonces, el próximo lunes no hay clase. Y yo por mi cuenta les aviso que este viernes no nos vamos a ver. Entonces, mañana sí. Mañana nos vemos normal y mañana de ahí brincamos hasta el martes de la siguiente semana, si son tan amables. O sea que nos veríamos el martes 16 de noviembre, ¿sí? Y vean cómo los días corren rápidamente. Ujú. No sé si me escucharon, jóvenes. Sí, profe, Sí, está bien. profe. Sí, profe. Bueno, pues, muy bien, gracias. Entonces, mañana clases y nos veríamos hasta el martes 16. Bueno, entonces ya quedamos. La omega C, que de toda la vida fue frecuencia de carrier, aquí le vamos a llamar frecuencia de referencia, frecuencia de reposo o frecuencia central. Y no olviden que el propósito principal
de modular es correr la frecuencia de un valor relativamente bajo a un valor muy superior, de tal forma que omega c debe ser mucho mayor que omega m. Esa es la idea. Muy bien, vamos con la siguiente. Frecuencia instantánea. Esta sería la manera formal de definir la frecuencia instantánea. Bueno, entonces, omega i, frecuencia instantánea, es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Es una frecuencia variante que depende del mensaje. Cuando el mensaje asume ciertos tiempos, su valor de voltaje, pues se determina y eso es lo que determina a su vez la frecuencia instantánea, rapidez de cambio del argumento de la onda modulada con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya aquí ponemos juntas las dos expresiones. La frecuencia instantánea de FM es la frecuencia central más la constante por el mensaje. La de PM, la frecuencia central más la constante por la derivada del mensaje. Ya vimos que cuando derivamos un tono de audio simple de la forma B coseno de omega mt, ahí nos aparece en esa expresión Kp por B por omega m. ¿Sí? Muy bien. Más adelantito, noten jóvenes que omega c en ambas expresiones de frecuencia instantánea es la frecuencia que tenía la onda antes de inyectarle mensaje. O sea, es la frecuencia de la portadora antes de la modulación. Y de pronto le agregamos en el primer caso KF por el mensaje. Quiere decir que esa es la variación de frecuencia. Si la original era omega c y le sumamos KF por B de t, pues KF por B de t es la cantidad adicional a la frecuencia. Eso, jóvenes, se le llama desviación de frecuencia. Igual para PM. La frecuencia en reposo antes de la modulación es omega c. Y de pronto le agregamos el producto de la constante por la derivada del mensaje. Eso es lo que genera el cambio. Ajá. Si yo les dijera, a ver, yo tengo una frecuencia de 100 kilohertz y de pronto, sí, la frecuencia creció a 100.5 kilohertz. ¿En cuánto varió? Pues si al principio era 100 y ahora es 100.5, pues en 0.5 kilohertz, ¿no? Así es que la central era los 100 y después creció a 100.5. Ok, la variación de frecuencia fue el 0.5 adicional.
En FM y en PM, ese cambio que se dio para arriba, hacia 100.5, lo va a generar a la izquierda, es decir, el valor del lado izquierdo sería 100 menos 0.5, 99.5 kilohertz, por llamarle pues de alguna manera, ¿no? Bueno, de eso es de lo que estamos hablando. Siguiente. Como este cambio de frecuencia no se va de cero al tope, sino va gradualmente creciendo o disminuyendo, eso es la desviación de frecuencia. Es un cambio secuencial de frecuencia de la onda modulada. Cuando brincamos, es decir, cuando ese cambio llega al tope, entonces esa es la desviación máxima. Bueno, vamos con la siguiente. Robert, Diga usted. ¿podría revisar tantito nada más la anterior, Sí. por favor? Adelante. Ya, profe, gracias. Ok. Vamos con la modulación, con la desviación máxima de frecuencia. Venga, profe. Gracias. Bueno, lo comentamos nada más. Entonces quedamos que en el caso particular en que el mensaje sea el tono de audio simple, el término que corresponde a la desviación máxima es el producto de la constante por la amplitud del mensaje. Es decir, el valor máximo de la señal es B. Cuando se asigna un tiempo que hace que la onda en el eje vertical valga B, pues eso me manda a la desviación máxima. En el caso de PM, como hay una derivada ahí de por medio, nos quedó la constante por B por omega M. Ojo, jóvenes, yo les he comentado que en general los sistemas de PM son mucho más eficientes que los sistemas de FM, pero que tienen esta desventaja. Como vamos a ver que el ancho de banda está en función de la desviación máxima de frecuencia, pues entonces aquí en PM esa desviación depende de la frecuencia, el mensaje. Entonces quiere decir que necesitamos un ancho de banda variable que se ajuste a los cambios de frecuencia. Esa es la única desventaja. De hecho, todo lo que tiene que ver con telemetría, telecontrol, pero de alta precisión, como es el control de la posición de los satélites y cosas de esas, se hace a través de técnicas de modulación en fase, PM. ¿Sí? Claro, son técnicas digitales. Y entonces, pero en esos casos, los anchos de banda tienen que ser flexibles, pero no hay, digamos, problema, pues porque los canales son como muy específicos. Pero en el cambio, en el caso de FM, como es utilizada en la radiodifusión comercial, ahí sí los anchos de banda son súper estrictos, ahí valen 200 kilohertz para esta aplicación y no se mueve, ahí no hay vuelta de hoja. En fin,
Vamos con la siguiente, que tiene que ver con los que les acababa de mencionar. Esto que les pongo aquí en la diapositiva es justo lo que les acabo de comentar. Muy bien, supongo que ya. Ojo, entonces, como el ancho de banda eh, de los sistemas de transmisión, en el caso de PM dependen de la frecuencia del mensaje, pues esto obliga a que sean flexibles esos anchos de banda, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente. Pero ¿podría regresar un momento a la anterior, profe? Ok, adelante. Vigía, profe. Muchas gracias. Sí. Bueno, frecuencia superior. Es la suma de la frecuencia central, la de la portadora, y la desviación máxima de frecuencia. A ver, jóvenes, miren, para que lo vayan ajustando. Vamos a suponer que yo les digo,
Tenemos una onda modulada en frecuencia. Su frecuencia superior es de 50.5 megahertz y la frecuencia inferior es de 49.5 megahertz. ¿Cuánto vale la frecuencia central, jóvenes? 50 megahertz. 50 Bien, MHz. efectivamente, muy bien, la frecuencia central, la de carrier, es 50 megas. El valor superior era el 50.5 y el valor inferior, que resultó de la resta de la frecuencia de 50 menos la desviación, que es el 0.5 megas, pues me da 49.5. Y así es como lo entendemos de fácil, ¿no? De hecho, hay problemitas que arrancan así con eso. Si tengo esos dos valores, el superior y el inferior, de hecho, en muchas hojas de especificaciones, así viene. ¿Cuáles son los límites que tenemos para la frecuencia superior y la inferior? Y ya con eso sabemos que al centro sacamos un valor promedio, nos da la frecuencia de portador en cuestión. Ujú. Y así vamos concluyendo el resto de los parámetros, la desviación máxima de la frecuencia. Y si además de esto nos dan la frecuencia del mensaje, ya con eso sacamos el índice de modulación, el ancho de banda, todo, todo. Bueno, vamos con el siguiente término. Muy bien, siguiente. Desviación de fase. Como les mencionaba hace rato, de la desviación de frecuencia de fase modulada, el producto de la constante Kp por la amplitud del mensaje se le conoce como desviación de fase. La desviación de frecuencia entonces es Kp por B por omega m, es decir, desviación de fase por frecuencia de mensaje. Profe, ¿le puede hacer un poquito la anterior, por Sí, favor? claro. Gracias, Ok. profe. ¿Se acuerdan que les había comentado que la constante de modulación Kp tiene como unidades radianes sobre volt? Radianes sobre volt. Si aquí multiplicamos Kp por B, que va en volts, se eliminan los volts y solo nos queda que la desviación de fase máxima son radianes.
Bueno, vamos con la siguiente. Índice de modulación. Se pretende pues que ya ahorita, ya visualmente y ya también el concepto lo tengamos más o menos procesado de todos los parámetros que están participando aquí. ¿Quién es el índice de modulación, delta omega máxima? ¿Quién es omega m? ¿Quién es delta omega máxima? La desviación máxima de frecuencia. ¿Quién es omega m? La frecuencia del mensaje, la máxima, ¿sí? Del mensaje. Su relación es del índice. Insistiendo que en los sistemas de radio, de radiodifusión en AM, FM, el índice de modulación vale aproximadamente 5. Anda en 4.8, 4.9, en promedio 5. Entonces el porcentaje no lo podemos sacar multiplicando el índice por 100. ¿Por qué? Porque nos daría, si el índice vale 5, por 100 nos daría 500%, lo cual no es válido. Entonces, para definir el porcentaje de modulación se usa otra expresión que ya la vamos a ver. Pero lo que sí, pues, es que el índice puede ser mayor a la unidad. Aquí les aclaro, jóvenes, el índice determina todo lo del sistema de FM y PM. Si el índice asume ciertos valores, nos va a dar banda angosta. Los sistemas se clasifican en banda angosta o banda ancha según el valor del índice de modulación. Cuando una señal es de banda angosta, tiene un aportador y dos bandas laterales como en AM. Cuando una señal es de banda ancha, tiene una portadora y más de dos bandas laterales. Las bandas laterales siempre van en pares. Nos va a dar dos para banda angosta y para banda ancha 4, 6, 8, 10. En la práctica, a lo más que aspiramos es a 20 bandas laterales en total. 10 a la derecha, bandas superiores, y 10 a la izquierda, bandas inferiores. Y al centro, una portadora. Así es que para irlo relacionando y diferenciando con la modulación en amplitud. Bueno, supongo que ya terminaron, jóvenes. Sí, profe. Ok, Bueno, no sé si mis demás compañeros. bueno, pues que los demás Sí. me digan. Ya, profe. Ok, vamos con ancho de banda.
A ver, jóvenes, entonces, haciendo referencia, miren, quedamos que los sistemas se van a clasificar, los de FM y PM, en banda angosta y banda ancha. Cuando los sistemas son de banda ancha, se tienen 3 criterios de modulación, 3 índices de modulación. Ancho de banda mínimo, también se le conoce como aproximado, ancho de banda de Carson y ancho de banda laterales significativas. Ahorita vamos a hablar de qué es una banda lateral significativa. Entonces, no sé si ustedes recuerden que en AM de doble banda lateral el ancho de banda era 2 veces omega M. De ahí no pasaba. Al contrario, en banda lateral única el ancho de banda era solamente omega M. Bueno, aquí, jóvenes, el ancho de banda es mucho mayor. De hecho, ese es uno de los parámetros por los cuales estos sistemas son preferidos contra amplitud modulada, porque mientras más sea el ancho de banda de la señal, más opciones de meter componentes de frecuencia se nos permiten, y eso hace que las señales transmitidas pues sean, por llamarle de alguna manera, de mayor calidad, ¿no? O de mejor calidad. Esa es la idea. Entonces, el ancho de banda mínimo o aproximado, jóvenes, es el que se utiliza en el librito, en el API. O sea, como que tiene que ver con la fuente de la información. Bueno, hay algunos autores que manejan el Carson. Cuando queremos así la máxima capacidad del canal, se usa el concepto de bandas laterales significativas. Entonces, si el sistema es de banda ancha, existen 3 anchos de banda y la aplicación de estos sistemas nos determina cuál de los 3 anchos de banda vamos a tomar. O sea, ¿qué queremos hacer con la señal? Pues elegimos, porque fíjense ustedes, si es un canal regular, ordinario de voz, pues el ancho de banda mínimo nos queda holgado. ¿Para qué queremos uno más grande todavía? Los valores vienen a continuación y tienen que ver con si el sistema es de banda angosta o de banda ancha, si son tan amables. Son estos los valores. Entonces, primero tenemos los de banda ancha y luego los de banda angosta. Profe, entonces la de banda ancha es para FM y la angosta es para PM, ¿no? No. En ¿O ambos cómo? casos se tiene banda angosta y banda ancha. En los dos sistemas FM y PM se tendrían banda angosta y banda ancha. Y ya usted selecciona cuál de ellos aplica para digamos, para lo que está haciendo con su señal, ¿no? Esa es la idea. Entonces, jóvenes, otra vez, si el sistema es de banda ancha, el ancho de banda mínimo o aproximado es el doble de la desviación máxima de la frecuencia. En este pequeño ejercicio que les proponía ahorita, que si teníamos
50 megas de valor central y se iba a 50.5 por el lado derecho y por el lado izquierdo a 49.5, habíamos dicho que ahí la desviación máxima era 0.5. Si ese fuera un sistema, necesitamos un canal que cuando menos tenga un ancho de banda de 2 veces 0.5, es decir, un ancho de banda de 0.5 más 0.5, es decir, la unidad, 1 mega. ¿De acuerdo? Si yo, como les comentaba, les doy la frecuencia del mensaje, pues ya con eso podemos sacar el índice de modulación. Pero si el sistema requiere un ancho de banda de Carson, pues hay que sumarle al 0.5 más 0.5, ahora 2 veces la frecuencia del mensaje. Si se trata de un sistema de bandas laterales significativas, le agregamos 4 veces la frecuencia del mensaje. Ahora miren, para que lo vayamos procesando. Resulta ser que las bandas laterales tienen una amplitud que está dada por el producto de la amplitud de la portadora antes de la modulación, la A mayúscula, por una J. Cuando busquemos la J, funciones Bessel, de eso hablo cuando digo J. Cuando busquemos los valores en las tablas y en las curvas de esa J, vamos a ver que todos los valores que aparecen ahí, cuando menos, es de 0.01. 0.01 sin unidades es un valorcito natural. Cuando hablamos de 0.01 estamos hablando del 1% de una cantidad total. ¿De acuerdo? Entonces, se dice que una banda lateral es significativa si su amplitud es cuando menos el 1% de la portadora. ¿Cuál es la amplitud de la portadora? A mayúscula. Así es que poco a poco lo vamos a decir varias veces. Para determinar un ancho de banda necesario para transmitir esas bandas laterales significativas, pues es el ancho de banda mínimo más 4 veces la frecuencia máxima del mensaje. ¿De acuerdo? Ahora vamos al caso de banda angosta. Fíjense ustedes, si las señales de banda angosta solo se requiere un ancho de banda de 2 veces omega m. Vean la diferencia en la dimensión de los anchos de banda. Y si otra vez relacionan, este es el mismo ancho de banda de amplitud modulada de doble banda lateral. Quiere decir que el ancho de banda en ambos casos es el mismo, pero los orígenes de las señales son diferentes. En AM, el mensaje lo inyectamos en las amplitudes. En FM, en los cambios de frecuencia. ¿De acuerdo? Aun cuando el ancho de banda sea el mismo, la señal es estrictamente diferente. Ajá. No obstante, que también en AM y en FM para banda angosta nos va a aparecer una portadora y 2 bandas laterales. Pero repito, los orígenes son diferentes. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí vamos. Ok, ahora sí. Fíjense ustedes. Se dice entonces que un sistema es de banda angosta si solo tiene una portadora y 2 bandas laterales. Y es de banda ancha si tiene una portadora y más de 2 bandas laterales. Más de 2 son 4, 6, 8, 10, etcétera, etcétera. Bandas laterales. ¿De dónde vamos a sacar las amplitudes? Bueno, el problema nos va a proponer un voltaje para la portadora antes de la modulación. Y sustituyendo la expresión donde aparece la sumatoria, donde están las Jotas, de ahí vamos a ir poniendo, cuando n valga 0, tenemos la portadora. Cuando n valga 1 y menos 1, las bandas de primer orden. 2 y menos 2, las bandas de segundo orden. Y así vamos a ir trabajando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver las tablas y las curvas, jóvenes, para pues
ir viendo cómo vamos a trabajar ese asunto. Antes, pues les voy a pasar lista y son tan amables, bueno, pues me las muestran ahí. Yo prefiero que las tengan en físico, impresas, pero bueno, pues si las tienen digitales no importa, pero hay que pues tener acceso a ellas si son tan amables. Voy a empezar de abajo para arriba. Gustavo Valdés, Sí, aquí estoy, profe. muéstreme sus tablas y sus curvas. Ahí están. Curvas, esas, ok, correcto. Muy bien. Enrique Adrián, Sí, profe. A ver si se ve. Aquí están las tablas. ¿las copió? Sí. A Es que se me... mano. Pero ¿por qué? Sí. Yo también pensé que eran a mano. Sí, pensé que que eran hechas a mano, pero... No. No, menos, digo, los valores como sea, Ajá, pero sí. sobre todo las curvas tienen que ser pues unas curvas que aún gráficamente nos permitan determinar un valor, ¿no? Sí, Sí, esa igual así se... Ajá. simplemente imprima el archivito, ¿no? Bueno, Sí. ok. Eduardo, no, imagínense ese trabajal de estar transcribiendo eso. Pues ya lo hizo, pero bueno. Eduardo Ramírez, ¿no? Ok. Jonathan Santiago, Aquí, profesor. ¿Me permite tantito? Voy. ¿qué? Va a Bueno, presentar pantalla. simplemente no las tiene. Ok. Profe, estoy presentando. Las, Ok. las tablas y la gráfica. Bueno, miren, déjenme ver las tablas. Sí, las gráficas también, mira, las tablas, vean, esas tablas jóvenes tienen una serie de anotaciones ya y que alteran un poquito la percepción, pero están bien pues, ¿no? Porque fíjense ustedes, hay algunos valores negativos, que es el signo menos antes del número, pero luego hay algunas tablas, algunos valores que tienen un guión superior derecho. Ahí hay que tener cuidado que los trazos, si están tomando en cuenta estas, que los trazos no se confundan con el guioncito que está en la parte superior. Sí, vamos nosotros a concluir, jóvenes, que ese guioncito nos está indicando que ese valor es una aproximación a 0.01. ¿Cuál sería un valor menor a 0.01? 0.01 es la centésima de algo, ¿están de acuerdo, jóvenes? Entonces, un valor inferior a 0.01 podría ser 0.0095, por ejemplo. Y entonces quiere decir que esos valores de 0.01 guión superior derecho provienen de un valor aproximado que es inferior. Bueno, aquellas bandas cuyas Jotas tengan un guión superior derecho, decimos que no son significativas y las vamos a descartar. ¿De acuerdo? Ok, gracias. De nada, profesor. Ahorita lo vemos, ¿sí? Urín, Rafael, Aquí está. muéstrenos ¿Puedo sus presentar? curvas. Sí, pues. ¿Dónde las tiene? La tengo en la compu, es que no Ok, las ok. bien. Bueno, déjalas. Carlos Emanuel. ¿Perdón? ¿Qué me está enseñando una hoja en negro o qué? ¿Sí son las tablas? Ok. Estoy pasando lista, jóvenes. Si tienen alguna participación, me avisan. Emiliano, muéstrenos. Las tengo aquí en el celular, profe. Aún no las he impreso. Está bien, no importa. ¿Sí? El chiste es que tenga acceso, ¿no? Sí. Luis Federico, Presente, profe. Igual las tengo copiadas. No sé si alcancen a ver. qué trabajar. Yo creo que no me expliqué bien, pues disculpas, ¿eh? Pero sí, se trata de imprimirlas en el peor de los casos, ¿sí? Sígame. ¿Va de abajo para arriba? Sí, voy de abajo para arriba. Ah, no me asusté. Jonathan,
Jonathan Mejorado. Presente, profe. Las estoy imprimiendo, pero si quieres las presento. Bueno, es que las requerimos. No, nomás téngalas a la mano, ¿no? Sí, las Eduardo. estoy imprimiendo ya. Ahorita se las muestro. Ok, sí. Eduardo Javier. Eduardo, ¿no? Bueno. Francisco de Jesús. Sí, presente, profe, aquí están. ¿Sí las alcanza a ver? Sí, gracias. Alexander, no. Karen Lisset, Aquí, profe. Aquí, mire, aquí está. Aquí manifiéstese. tengo una. Aquí estoy. Profe, ¿no me escucha? Sí, claro que sí, pero digo, muestre sus copias. Aquí Entonces, están muy bien, mis gracias. copias. Mire. Héctor Está la- Uriel, nada. Sí, gracias. Jesús Emanuel. Aquí están, profe. ¿Sí se ven? Ah, sí. Sí. Sí, y la gráfica, aquí. Ah, ok. Gracias, sí. Jacqueline. También las tengo de forma digital, profesor. Ok. Karen Sinaí. Presente, profe. Igual las tengo en digital. Ok. Dylan Daniel. Presente, profesor. También las tengo en digital. Las tengo en computadora. Sí. Miren, les sugiero, tal vez para mañana, sobre todo las curvas, que las impriman, porque vamos a tener que trazar una rayita cuando esté buscando un valor de amplitud de las bandas para un cierto índice que sea diferente a punto 2, punto 4, punto 6. Entonces yo les voy a decir en la intersección de tal curva, determinen el valor y van a agarrar su credencial y van a hacer una rayita vertical. Entonces, pues para poderlo hacer en la hojita si son tan amables, ¿no? David Santiago. Presente, profe. Aquí está mi software. ¿Dónde anda David? Ah, ok, gracias. Ángel Gabriel. Presente, profesor. Tengo el documento en digital todavía. Ok. Mauricio. Me salté a Ismael. Presente, profe. Yo las tengo, bueno, las dos se llaman igual. Son las gráficas y son las tablas, pero igual los voy a imprimir para mañana. Bueno, ¿Y a poco las curvas también las hizo a mano? Sí, también. Es que yo pensé que eran a mano. Yo pensé que eran hechas a mano. Bueno, gracias. Trabajó mucho. Gracias. Mauricio, ¿no? Brito, nada. Rubicelli. Aquí, profe. Ya. ¿Dónde anda? Aquí. No sé si se ve. Ok, bien. En su caso, ¿cómo le dicen? ¿Adaluz o Rubicelli? ¿O las dos? Adaluz. Rubicelli casi no lo usa. Ok. Profe. Diga. Aquí están ya. Ah, correcto. Muy bien. Sí. Todo bien. Elizabeth Arenas. Las tengo en la computadora, profe. Pero mañana ya las imprimo. Está bien. Eric también. Una situación, profe. Diga. Profe. Sí, le escucho. Romero Valencia Alan, me avisó que se le fue el internet. Pero que sí tiene las tablas. Y ya las tiene impresas. Ok, sí, lo tenía. No sé si ya alguien también me había comentado o él me mandó un mensajito y lo anoté aquí. Gracias, muy amable. Sí, profe. Diana Alcántara. Sí, profe, también las tengo en digital. Ok, bueno, entonces miren, vamos. Profe, falté yo. ¿Perdón? Falté yo, soy Pantoja Alanís. Pantoja Alanís. Ah, sí, Pantoja, lo que pasa es que como usted me había comentado que no podía abrir su cámara ya. Pero aquí sí, ya tengo las tablitas. Ok, sí, gracias. Profe. Diga. Se me olvidó decirle que había participado hace rato. Romero Trejo. Sí. Ok. Correcto. Gracias. Muy bien, entonces fíjense, vamos primero con las tablas. Entonces, échenle un ojo a las tablas. Tenemos una columna del lado izquierdo. Ahí aparece como X. En lugar de esa X, nosotros vamos a poner el índice de modulación. O sea que ahí todos esos valores que están debajo de la X corresponden a nuestro índice de modulación. Fíjense ustedes, si el índice de modulación vale 0.0, o sea 0,
nos aparece solamente una J0. La J0 vale 1. En la expresión de portadora modulada, jóvenes, en la sumatoria, si ponemos que n vale 0, que el índice de modulación vale 0, nos queda A coseno de omega ct. Es la portadora antes de la modulación. Entonces, si el índice de modulación vale 0, decimos que no hay modulación y caemos en la portadora sin modular. Vámonos al siguiente valor, que el índice de modulación ahora vale 0.2. Ahora ya hay modulación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una J0 que vale 0.99. Recuerden que J0 es parte de la portadora dentro de la onda modulada. Entonces, cuando el índice de modulación es muy pequeñito, la portadora que no sirve para nada en la modulación en frecuencia y en fase, la amplitud de la portadora es gigantesca. Va a valer 0.99 de la A mayúscula, ¿sí? Y luego ya tenemos una J1 que vale 0.10. Fíjense, aquí el índice de modulación de 0.2 lo que me está diciendo que es un sistema de banda angosta, que va a haber una portadora, una banda para J1 y una banda para J-1. Aquí no aparecen los valores negativos de N, pero nosotros ya sabemos que las bandas van en pares. Solo la portadora es única al centro. Entonces hay dos bandas de primer orden. Quiere decir que este sistema para un índice de 0.2 está configurado por una portadora y dos bandas laterales. Las bandas laterales chaparritas y la portadora gigantesca. Y repito que no tiene ninguna función en esta técnica de modulación. Ahora vamos al siguiente. Si el índice de modulación vale 0.4, significa que la portadora ya bajó de amplitud un poquito, vale 0.96, pero ya aparece además de una J1, una J2. ¿Qué quiere decir? Que el número de elementos que conforman esta señal son una portadora al centro, dos bandas a la derecha y dos bandas a la izquierda. Las bandas que están del lado izquierdo van a ser cuando tengamos J-1 y J-2. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya hay 4 bandas laterales y una portadora. Y así va a ir creciendo, vean. Cuando el índice valga 1, ahora vamos a tener una portadora ya más chaparrita, cuya J0 vale 0.77. Vamos a tener bandas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Número de elementos, 6 bandas laterales y una portadora. Así es como vamos a ir estructurando nuestra señal desde el punto de vista de dominio de la frecuencia. ¿De acuerdo? Vean ustedes cómo aparecen, por ejemplo, miren, vámonos a 1.2. 1.2. ¿Qué observan en sus tablas? J0 vale, ¿cuánto? 0.67. 0.67. Luego tenemos J1 que vale 0.50. J2, 0.16, J3, 0.03. Y luego tenemos un J4 que vale 0.01 guión superior derecho. Descartamos esa J. Y si yo les pregunto, ¿cuántos elementos forman parte de la señal modulada para un índice de modulación de 1.2? Ustedes van a decir 6 bandas laterales significativas y un término de portadora. ¿Por qué son significativas? Porque la J vale cuando menos 0.01. Si es 0.01 guión superior derecho, es que era menos a 0.01. Entonces, por eso se dice que las bandas son significativas si su amplitud es cuando menos el 1% de la amplitud de la portadora. Porque acuérdense que estas J multiplican a la portadora, a la amplitud de la portadora, que es la mayúscula, ¿no? Profe, sí, diga. Perdón, ¿y por qué no tomamos en cuenta la última, lo que usted dijo? Porque los sistemas, cuando usted genera un caso físico, eliminan en automático aquellas bandas que tienen una amplitud menor al 1% de la amplitud de la portadora. Y entonces, como el 0.01 guión superior derecho es menor a 0.01, decimos que esas bandas
van a ser eliminadas porque son no significativas, ¿sí? Sí. Decía, así aventurándome, un posible valor puede ser 0.0090, por ejemplo, ¿no? Ya fue menor a 0.01. Y entonces el propio sistema está diseñado para que en automático elimine esas bandas chaparras que no tienen una amplitud mínima necesaria, ¿no? Así. Vale, gracias. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa con, por ejemplo, hacia al azar, Urim, Rafael, si el índice vale 3, ¿cuántos elementos forman la señal modulada? Acuérdense, si el menos lo tienen del lado izquierdo, pues ese valor es un valor de voltaje negativo, que existe, ¿no? Ahí no tenemos ningún problema. El problema son los índices del lado derecho, ¿no? Los guiones, perdón. Sí, profe. Entonces sería 2.6. No, 0.26. Ok, o sea, Es 3, ¿no? esa es la J0. ¿Cómo lo expresamos? Ustedes van a poner J0 y dentro del paréntesis van a poner 3. O sea, J0 de un índice de 3 es igual a, ¿cuánto me dijo? Menos 0.26. Ok, se toma en cuenta el signo, ¿eh? O sea, menos 0.26. Y luego después tenemos bandas de qué tipo. Acuérdense, cuando n vale 1 y menos 1 son de primer orden. Tenemos J2, bandas de segundo orden, 0.49, J3, 0.31, J4, 0.13, J5, 0.04 y J6, 0.01. Hasta ahí, todas son significativas. Entonces, ¿cuántas bandas tenemos en total? 12. 12. 12, ¿no? Serían 12. 12 bandas, serían 12 bandas, 6 del lado derecho y 6 del lado izquierdo. ¿Y sería Las una del lado portadora? derecho se llaman, y una portadora. Ajá. Las bandas del lado derecho se llaman bandas superiores y las del lado izquierdo, bandas inferiores. La Pero portadora sería la de 3.0, ¿verdad? la portadora sería la de el menos 0.26, ¿sí? O sea, ¿cuál es la amplitud de la portadora? AJ0. ¿Cuánto vale A? No lo hemos definido, queda literal, pero sí sabemos que a esa A, al multiplicarlo por el valor de esta J, le vamos a tomar un porcentaje. Fíjense, independientemente del signo, la J0 vale menos 0.26. El índice de modulación es 3, ¿verdad? El índice Ahí. de modulación estamos proponiéndolo de 3. Cuando hagan de cuenta, jóvenes, que A vale 100 volts, al multiplicarlo por menos 0.26, ¿cuánto me da? 26, menos 26 volts. Menos 26 volts. ¿Qué porcentaje es 26 de 100? 26%. Exactamente. Entonces, fíjense cómo quien definió eso es J0. J0 me está diciendo qué porcentaje le voy a tomar a la amplitud de la portadora, el 26%, ¿de acuerdo? Y luego después, en el caso de las bandas de primer orden, fíjense, aquí el valor ya fue mayor que J0. Quiere decir que las bandas laterales de primer orden van a tener un 34% de la amplitud de la portadora. Y así, cada Profe, J. Sí. Perdón, ¿me podría volver a explicar? Porque ya me perdí. Sí, ¿qué parte? O sea, a ver, vamos ahí. Vamos a suponer, es que mire, esto tiene que ver con las expresiones que habíamos dado. Por ejemplo, habíamos dicho que la amplitud que una portadora dentro de la onda modulada tenía una expresión que se llamaba AJ0, función de un índice de modulación, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, si la A vale 100 y estamos con este índice de modulación de 3, entonces esa A se va a multiplicar por la J0 de ese índice y la J0 vale menos 0.26. Entonces, si usted multiplica 100 por menos 0.26, nos va a dar menos 26, ¿de acuerdo?
Y la pregunta era, ese 26, ¿qué parte es de 100? El 26%. Entonces, la A para todos los elementos vale 100 volts, pero lo que está cambiando es cuánto vale la J que está multiplicando a la A. Y en el caso de la portadora, la J0 vale 0.26 sin el signo, y eso es el 26% del valor de 100. Y si nos vamos a las bandas de primer orden, donde su amplitud la determina la J1, también esas bandas tienen una amplitud A por J1, y esa J1 vale 0.34. Entonces quiere decir que las bandas van a tener una amplitud de 34 volts, ¿sí? Las de primer orden, y las de segundo van a tener el 49. No es que se sumen, ¿eh? Porque si suman los porcentajes, nos dan el más del 100%, ¿sí? Entonces, y así nos vamos hasta las bandas de sexto orden. Si seguimos con el ejemplo de que A vale 100, ¿qué amplitud van a tener las bandas de sexto orden, jóvenes? 6 volts. 6 volts, ¿no? ¿Por qué? 1 volt, ¿no, profe? 1 volt. 1 volt. Usted se fue con la finta de que eran las de sexto orden, y que sí, pero es multiplicar el 100 por 0.01. Muy bien, 1 volt. Entonces las bandas de sexto orden están chiquitas, pero siguen manteniéndose en el rango del 1% de la amplitud de la portadora antes de la modulación, ¿de acuerdo? Si manejáramos un valor menor a 0.01, por ejemplo, 0.0090, al multiplicarlo por 100, ¿cuánto nos daría, jóvenes? 0.9. de volts. 0.9, perfecto. Entonces decimos que por esa condición la banda es no significativa y queda eliminada. ¿De acuerdo? Eso es básicamente la idea. Bueno, fíjense ustedes que después, cuando empezamos con el índice de modulación de 5, si yo les preguntara, a ver, si el índice vale 5, ¿cuántos elementos forman parte de la señal, jóvenes? 11. 16. No. 18. 18, pero el 18 Es que el otro es significativo. 20 y una portadora, ¿no? Serían 22, ¿no, profe? No puede ser 22. 20 y Acuérdense que 19. serían 19. 19. ¿Por qué 19? ¿Por Porque qué? aunque aparece 9 J10, laterales, ¿no? pero es descartable. J10, como está 0.01 guión superior derecho, se descarta. Y entonces nos quedamos hasta J9, pero es por 2. Entonces nos va a dar 9 bandas a la derecha, 9 bandas a la izquierda, son 18, más la portadora, 19 elementos. 19. El Entonces sí se ¿Cuál toma en estaba cuenta diciendo, profe? Perdón. la J0 como un elemento. Bueno, como el elemento central. Acuérdense que Ok. la portadora es la referencia, aunque les aclaro que en FM y en PM la portadora no hace ninguna función, la que está dentro de la onda modulada, ¿no? De hecho, cuando ustedes diseñan un modulador de FM o de PM, se trata de elegir un índice que haga que la portadora sea lo más chaparra posible, ¿sí? Por ejemplo, miren, busquen qué valor de índice hace que J0 tienda a 0, jóvenes. 2.4. 2.4, perfecto. Si ustedes logran construir un modulador de FM cuyo índice sea, acuérdense que el índice, sí, nos da todas las dimensiones de los elementos que estructuran la señal. Si construyen un modulador con un índice 2.4, la portadora tiene una amplitud de 0. Y entonces toda la potencia se la mandan a las bandas laterales. Ahí va el mensaje en las bandas. Y aquí repito, esa portadora no sirve para nada. ¿Se acuerdan que en AM la portadora nosotros la generamos a propósito? Porque íbamos a usar en el receptor un detector de envolvente. Pues acá es al revés. Surge, pues porque es parte de la estructura natural. Pero se trata de seleccionar un índice
que haga que J0 sea lo más pequeña posible, ¿sí? Entonces, en sentido estricto, el 2.4 no es exacto, es 2.42. Pero vamos a ver que si tenemos un 5 y cacho, también la J0 es muy, muy pequeñita. Bueno, no sé, un 5.2, vean cómo nos queda una J0 de menos 0.11. Entonces, se trata de seleccionar un índice que haga que la portadora se haga igual a 0. ¿Por qué? Porque para ese índice que dijo Ángel Gabriel, si el índice es 2.4, J0 vale 0. Y ese término de portadora queda eliminado. Nada más se marca la frecuencia como referencia. La frecuencia central sí cuenta. Y de ahí nos vamos a desplazar a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Es básicamente la idea. En fin, mañana seguimos con este asunto. Disculpe, profe. Vamos a ver. Siga. Entonces, en la parte de 2.4, donde no hay, bueno, es 0.0, ¿se puede decir que no hay portadora? Es decir, que no hay portadora en la estructura interna de la señal modulada, que ahí la portadora tiene una amplitud de 0, no se consume energía, pero sí tiene una frecuencia que es la referencia. Y entonces de ahí empezamos a caminar en el 2.4 hacia las bandas de primer orden, cuya J1 vale 0.52, y así nos vamos, ¿no? Entonces, la portadora no consume energía, pero nos sirve de marcador para movernos en la frecuencia. Esa es la idea. Muy bien, ese es el concepto. Ok, jóvenes, pues mañana continuamos. Muchas gracias por participar. Los veo el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.